Médicos, ¿cuál fue la reacción más inolvidable al dar una mala noticia? De lejos, la peor noche fue cuando estaba trabajando en el departamento de emergencias hace aproximadamente 11 años. Un niño de 6 años fue traído por sus padres preocupados porque está durmiendo mucho más de lo habitual. No es una queja muy común, pero descubrimos a través de la historia clínica que se había quejado de no sentirse bien durante unos días, por lo que le habían permitido dormir, asumiendo que tenía algún tipo de enfermedad leve. Ese día vinieron al departamento de emergencias porque había dormido 18 horas y se había ensuciado a sí mismo y la cama, lo cual era muy inusual para él. En la evaluación, estaba muy letárgico, apenas se podía despertar. No presentaba fiebre ni ningún síntoma infeccioso evidente. Los signos vitales estaban bien. Decidimos hacer una tomografía computarizada, TC, de la cabeza. Hidrocefalia severa secundaria a un tumor cerebral, probablemente un craniofaringioma. En términos sencillos, hinchazón cerebral significativa debido a un tumor cerebral que estaba bloqueando el drenaje habitual del líquido cefalorraquídeo, LCR, del cerebro. El pronóstico era malo según la neurocirugía pediátrica, dada la ubicación y el tamaño. Le di la mala noticia a sus padres y a su hermana mayor, y nunca, jamás olvidaré el grito que salió de la boca de su padre. Solo un aullido largo y primal de angustia. Tuve que salir de la habitación y llorar un poco en el vestuario de hombres antes de regresar a hablar con ellos sobre los pasos a seguir. Estuve emocionalmente destrozado por el resto de la guardia nocturna, y durante meses después también, me estoy humedeciendo un poco solo al escribir esto. Decirle a un paciente muy joven que su cáncer, que se asumía curable a través de la cirugía, en realidad no lo era porque se había extendido al cerebro, era un cáncer raro. Que rara vez se propaga, que rara vez afecta a personas jóvenes. Algunas personas tienen toda la terrible mala suerte en el mundo. El paciente fue notablemente estoico, pero uno de los padres estalló. Las lágrimas, los gritos, las súplicas y el colapso no son algo que olvidaré. La rabia contra el sistema, las acusaciones de que yo debía estar equivocado y luego las súplicas y lágrimas de nuevo, creo que se debe al hecho de que les quité la esperanza. No hay un final feliz en esta historia, pero fui yo quien tuvo que decírselo. Años después, todavía puedo ver su rostro y su duelo. Está grabado en mi maldita memoria y me tomó un tiempo aceptar que quizás intentar olvidar tanto sería desrespetar la memoria del paciente. Estoy entrenado para dar malas noticias y lo hago regularmente. Este sigue siendo uno de los pocos momentos en los que un caso me rompió emocionalmente, y mi supervisor vio mi reacción y me envió a casa, diciendo al departamento que estaría ausente unos días. Siempre hay esos casos que se quedan contigo para siempre. Soy cirujano de trauma. Cuidé de una joven enfermera con la que trabajé durante años, después de que el auto en el que estaba con su prometido fue impactado por un conductor ebrio. Ella tenía fracturas inestables de la columna vertebral, estaba acostada de espaldas con un collarín y necesitaba cirugía neurológica semiurgente. Tuve que decirle que su prometido estaba en estado de muerte cerebral, había sido llevado de la escena por helicóptero a otro hospital de trauma en nuestra ciudad y estaba en un ventilador en la unidad de cuidados intensivos. Ella tardó más en ser extraída de los restos del accidente y nos habían la traído a nosotros. Sus padres se negaron a tomar una decisión sobre la donación de órganos o la retirada de cuidados sin su consentimiento, pero él estaba deteriorándose rápidamente. Movimos montañas para transferirla urgentemente, con protección total de la columna vertebral, a través de la ciudad hacia su hospital, y la pusimos en la cama al lado de él para que pudiera tomar su mano y despedirse. Luego se fue a cirugía neurológica, me partió el corazón. Ella sollozaba y jadeaba por aire, sin poder moverse. Las lágrimas corrían de lado por su rostro y su madre intentaba mantenerla quieta para proteger su médula espinal. Pero siempre tendré un lugar en mi corazón para todos los que llamé ese día para decir que necesitábamos mover a esta chica. Era un día festivo y todas las camas estaban ocupadas. Totalmente innecesario desde el punto de vista médico, pero absolutamente lo correcto. Cuando era residente y estaba en formación en la unidad de cuidados intensivos pediátrica, tuve una familia cuyos 3 hijos estuvieron involucrados en un horrible accidente automovilístico. Uno, afortunadamente, se fue con solo un brazo roto, mientras que los otros 2, desafortunadamente, fueron admitidos por lesiones severas, y me asignaron como su proveedor médico principal.
Después de unos días, quedó claro que uno iba a salir adelante, pero el otro no lo haría y fue declarado oficialmente con muerte cerebral. Recuerdo que me senté con la familia para hablar sobre los siguientes pasos, ya que querían retirar el tratamiento, cuando de repente la mamá me detuvo, me abrazó y dijo: «Está bien, queremos donar sus órganos antes de retirar el tratamiento». El día que nació, supe que tenía que nombrarlo Valentino para que tuviera un gran corazón, y ahora puede regalar ese corazón a alguien que lo necesita. Nunca he llorado tan intensamente como cuando lo llevaron al quirófano para la procuración de órganos, y todavía me emociono hasta el día de hoy. Tuve una paciente, alrededor de 80 años, que estaba en etapa terminal y su cuerpo estaba fallando rápidamente. Su hija, alrededor de 60 años, la llevó al hospital porque estaba segura de que su madre tenía neumonía y necesitaba antibióticos, y entonces la mamá se recuperaría en un instante y saldría del hospital en unos días. Las radiografías mostraron que sus pulmones estaban completamente llenos. La hija había estado alimentando cuidadosamente a su madre. Sin embargo, dado que el cuerpo de la madre ya había comenzado a pasar por las primeras etapas de la muerte, ya no podía tragar adecuadamente, así que sus pulmones estaban llenos de comida hecha puré. Hablé con el yerno porque intentaba entender la dinámica familiar para poder ayudar mejor a la hija a sobrellevar lo que iba a suceder en cualquier momento. Resultó que la madre y la hija nunca habían vivido un día separadas. La madre fue a la luna de miel con la hija y su nuevo esposo, y luego se mudó con ellos. Así que esta mujer adulta, con un hijo y una nieta propios, literalmente no podía procesar que su madre estaba muriendo y no estaría más en su vida. Estuve presente cuando la paciente falleció y tuve que llamar a la familia para hacer la notificación. Hablé con el yerno, porque la hija de la paciente estaba conduciendo para venir a visitar a la paciente. Cuando la hija llegó al hospital y yo la acompañé a la habitación de la paciente, nunca había escuchado un lamento de dolor como ese. La familia, su esposo, su propia hija, estaba desconcertada sobre cómo ayudar a la hija, ya que ella estaba inconsolable. Nada en la escuela de enfermería te prepara para escuchar a alguien lamentándose y rogando a su madre que no la abandone. Yo estaba embarazada de 6 meses de mi primer hijo y terminé llorando en la sala de descanso mientras esperábamos a que la hija pudiera salir de la habitación de la paciente y regresar a casa con su esposo e hija. Mi enfermera a cargo me consoló y pudo ayudarme a recomponerme lo suficiente para regresar y terminar mi turno. Antes de la escuela de medicina, trabajé como técnico en quirófano. Una mañana, tuvimos un caso trágico de un accidente automovilístico con una mujer embarazada de 38 semanas. El impacto le rompió el útero, causando la muerte del bebé. El padre había perdido su transporte para ir al trabajo esa mañana y tuvo que despertar a su prometida para que lo llevara, y ella fue chocada en forma perpendicular justo después de dejarlo. Así que él se culpaba completamente por el accidente. Me asignaron la tarea de llevarla desde la sala de emergencias hasta el quirófano, y luego mostrar a la familia la sala de espera para cirugía. El padre había estado tratando de mantenerse estoico y fuerte todo el tiempo, justo hasta el momento en que las puertas se cerraron y la familia ya no pudo seguir. Nunca en mi vida he visto a un hombre colapsar completamente de la manera en que lo hizo en ese momento. Eso fue hace casi 20 años, y aún puedo escuchar el dolor y la culpa en sus sollozos. Terminé ayudando en la cirugía para retirar al bebé fallecido y reparar el daño en los órganos. Luego estuve en la sala de recuperación, revisando los signos vitales de la madre cuando ella despertó y comenzó a moverse. Ella estaba bastante mal antes de la operación, así que no estábamos completamente seguros de si entendía que había perdido el embarazo. Me preguntó si estuve en la sala durante la cirugía. Le dije que sí. Luego me preguntó si había visto a su bebé y cómo se veía. Fue en ese momento en que perdí la compostura. Le dije que era hermoso y lloré con ella. Desde la perspectiva de una madre paciente y en duelo, no puedo agradecerles lo suficiente a todos ustedes, doctores y enfermeras, por su humanidad y empatía. Mi agua se rompió antes de alcanzar la semana de viabilidad con mi hijo, y de alguna manera, él logró sobrevivir sin líquido dentro de mí hasta las 25 semanas, cuando finalmente di a luz. Vivió 20 horas milagrosas y falleció pacíficamente en mis brazos. Nunca olvidaré todas las malas noticias y estadísticas que nos dieron durante las 6 semanas que permanecí embarazada después de la ruptura.
Todos los doctores y enfermeras que se sentaron con nosotros y compartieron sus propias historias de vivir a través del dolor inimaginable de las pérdidas en sus vidas. Todos los doctores y enfermeras que lloraron por nosotros, con el corazón roto por las circunstancias y la impotencia que sentíamos. El especialista en medicina materno-fetal que me dijo que su estómago se hundió cuando entró a la mañana siguiente de mi parto y vio que yo estaba escrita en la pizarra de madres que habían dado a luz. El doctor de la unidad de cuidados intensivos neonatales que hizo más de 24 horas de turno por nuestro hijo y lloró mientras él yacía sin vida en mis brazos, mientras yo gritaba. Las enfermeras que cuidaron de mí y rápidamente empezaron una caja de recuerdos para mi hijo, estampando su mano y huella, haciendo pulseras con su nombre, eligiendo el gorrito y la mantita de ganchillo para prematuros que él usó, dándonos una réplica de su pequeña pulsera y mucho más. La enfermera Joana que apresuradamente vino en su día libre para estar en el hospital mientras mi hijo tomaba su último aliento y nos decía lo guapo que era. Es devastadoramente hermoso el tipo de compasión que la humanidad es capaz de tener entre sí en los peores momentos. Lo experimenté de primera mano en los peores momentos de toda mi vida. Les agradezco a todos eternamente y, siendo 8 meses después de la pérdida, creo que lo recordaré fotograma a fotograma el resto de mi vida. Todo mi trabajo consiste exclusivamente en entregar la noticia de diagnósticos raros, incurables y, a menudo, terminales en bebés. Espero el llanto, la ira, el miedo. Por supuesto, eso me desgarra, pero con el tiempo he aprendido a no tomarlo de manera personal, y que alguien tiene que dar esa noticia, y prefiero que sea alguien como yo, que tiene la capacitación y la experiencia para hacerlo. Un caso que recuerdo claramente fue el de una bebé que nació perfectamente saludable. Cuando estaba a punto de ser dada de alta, le hicieron un último chequeo de signos vitales y descubrieron que tenía acidosis profunda. Fue trasladada por aire a nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales, y en pocas horas, la diagnosticamos con una rara condición mitocondrial que era universalmente fatal en los primeros días de vida. Me reuní con esos padres que esa mañana estaban a punto de colocarla en su asiento de seguridad para ir a casa, y esa tarde, se estaban preparando para enterrar a su recién nacida. Cuando tuve esa conversación con los padres, estaban llorosos pero serenos. Todo lo que podían decir era cuánto amaban a su hija y cómo deseaban lo mejor para ella. Paz. Nunca he conocido a una familia tan racional, tan serena y tan aceptante de un resultado horrible pero inevitable en un período de tiempo tan corto. Fue hermoso y absolutamente desgarrador. Una paciente llegó, una niña de 16 años, que había tenido un tipo raro de cáncer infantil que afecta la tiroides. Logró vencerlo en su momento, sin síntomas residuales, hasta que vino a verme a los 16 años, soy fisioterapeuta, para sus ejercicios semanales. Ella no era mi paciente, solo estaba cubriendo a alguien por el día. Ella mencionó que recientemente había estado sintiendo un dolor, profundo, y, sordo, en los huesos. Por la noche, al mismo tiempo, mientras la evaluaba, noté algunos bultos, nódulos indoloros que habían aparecido recientemente. De alguna manera, esto no fue detectado por su proveedor anterior. Después de explicarle lo que estaba ocurriendo, se podía ver instantáneamente el clic que ocurrió en su mente. Nos miramos en silencio y no dijimos nada, solo había un intenso silencio emocional en el aire, se podían ver las lágrimas brotando. Ella me agradeció, y la envié a su oncólogo. Tenía cáncer de tiroides en etapa 4, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Yo tenía 26 años en ese momento y estaba aterrorizado, siendo tan nuevo en esto, es extraño, de repente supe exactamente qué hacer y aún pienso en ella hasta el día de hoy. Ese recuerdo está grabado para siempre en mi mente. Edición, wow, me desperté y no esperaba tantos, me gusta. He estado trabajando horas extra los últimos 2 días, así que me tomará un momento responder, pero abordaré las preguntas. Contando una historia desde el otro lado. Mi hermana fue paramédica durante años y conocía a todos en el hospital local. Comenzó a despertarse con fuertes dolores de cabeza y rápidamente le programaron una resonancia magnética del cerebro. El día de la prueba, ella y el personal estaban conversando y riendo. El personal decía que tendrían que buscar con mucha atención para encontrar un cerebro ahí dentro, etc. Bromas amistosas en las que mi hermana estaba participando. Mi hermana se realizó la resonancia y la llevaron a otra sala.
Mi cuñado vio al personal hablando entre ellos y supo en un instante, por sus rostros, que era algo serio. Algunos de ellos estaban al borde de las lágrimas. Mi hermana falleció 12 meses después de glioblastoma. Soy médico de emergencias, y nunca olvidarás los lamentos y gritos de los padres que lloran sobre el cuerpo de su hijo. Te romperá una y otra vez. He dado malas noticias literalmente cientos de veces, y las pocas veces que he tenido que decirles a los padres que ya no podemos hacer nada y que su hijo está muerto. Maldita sea, tengo lágrimas en los ojos solo de pensarlo. No soy médico, pero soy enfermera. Solía trabajar en una unidad de salud mental segura para delincuentes con problemas mentales. Tuvimos una admisión por orden judicial de un hombre que había sufrido psicosis inducida por sustancias ilícitas y necesitaba un periodo de evaluación. Estaba tan mal que fue directamente a aislamiento y necesitó algunos tranquilizantes potentes y antipsicóticos que se le administraron por inyección. Durmió aproximadamente 24 horas, tras lo cual Organique con acento agudo entrar en su habitación para despertarlo, hacerle algunos chequeos de salud, ofrecerle comida y líquidos, etc. Se despertó confundido y aturdido, y preguntó dónde estaba y qué había pasado. Parecía no tener ningún recuerdo de las 2 semanas anteriores. Tuve que decirle que estaba en una unidad de salud mental segura porque se alegaba que había mandado a mejor vida a su madre mientras estaba bajo los efectos de la metanfeta. La expresión de incredulidad y devastación ha permanecido conmigo durante casi 25 años. Trabajé en un hospital. Teníamos a una joven de alrededor de 22 años que intentó autoeliminarse. Estaba en coma y no teníamos idea si iba a sobrevivir. Venía de un hogar abusivo y estaba profundamente deprimida. Había intentado muchas veces antes, pero esta vez fue seria. Apenas logró sobrevivir. Mientras estuvo en coma, su madre vino a visitarla con una bolsa de deporte y la dejó. La chica finalmente sobrevivió y despertó de su coma después de 10 días. Lo primero que su madre le dijo durante la visita, mientras yo estaba en la habitación revisando sus signos vitales, fue: «Te traje tus cosas, no vas a ir a casa cuando salgas de aquí. Causas demasiado estrés para todos. A partir de ahora, puedes considerarte sin hogar». Nunca olvidaré la expresión de la chica, parecía tan muerta por dentro. No había vida en esos ojos. Solo vacío. Cuando preguntó dónde iba a dormir, su madre simplemente dijo: «No me importa, ¿bajo un puente?», de la manera más despreciativa y se fue. Le pregunté si estaba bien y ella solo me miró con lágrimas corriendo por su rostro sin emociones y dijo: «No. Nunca entenderé cómo una madre puede tratar a su hija así». La expresión en su rostro se grabó en mi memoria. Verdaderamente desgarrador. En mi primer año como médico, un paciente tuvo un código abrupto y falleció poco después de que acabáramos de discutir iniciar una nueva ronda de quimioterapia al día siguiente. Estaba riendo y pasándola bien con su familia en la habitación, no más de 30 minutos antes de que falleciera. Fue el tipo de experiencia que te sacude y te hace considerar dejar la medicina porque no sabes si alguna vez volverás a confiar en ti mismo. Perdí el control y pasé 15 minutos llorando descontroladamente en una escalera antes de poder reunirme con la familia en la sala de espera y decirles. Pero cuando llegué allí, me dijeron que ya sabían lo que había sucedido. Estaban tristes, pero me agradecieron por al menos haber hecho de su último día uno feliz y me abrazaron. Esa noche dormí en el suelo del agotamiento. Su reacción es la única razón por la que pude levantarme por la mañana y regresar al trabajo. Han pasado años, pero nunca olvidaré eso ni a él. Solo porque este hilo es un bajón, voy a contar una historia alternativa. Estaba con mi mamá cuando su oncólogo le comunicó que su agresivo cáncer metastásico, con un bajo porcentaje de supervivencia, estaba respondiendo increíblemente bien al tratamiento y que estaba en el camino hacia la remisión. Obviamente, la reacción de ella y la mía fue enorme. Él rápidamente se excusó, pero pude ver que tenía lágrimas de alegría en sus ojos. Había sido su oncólogo durante casi 20 años en ese momento, literalmente me había visto crecer. Un hombre increíble, que claramente se preocupaba profundamente por sus pacientes. Trabajé como residente de psicología pediátrica mientras estaba en la escuela de posgrado, doctorado en psicología clínica. Esto implicaba ofrecer servicios psicológicos a todos los niños en el hospital.
Una de mis primeras semanas, estaba acompañando a un residente más experimentado y encontramos a una familia cuyo hijo, niña de 7 años, estaba hospitalizado después de haber estado en un accidente automovilístico con su padre. Su padre falleció en el accidente y nadie en su familia se sentía cómodo explicándole esto directamente a la niña. Habían utilizado muchos eufemismos religiosos sobre la muerte: Él te cuida desde el cielo, Él está contigo en espíritu. Pero este lenguaje no es lo suficientemente concreto para una niña pequeña que realmente no entiende la muerte. Sentarme con esta niña, en un aparato ortopédico, laceraciones por todo el cuerpo, muy poca expresión emocional, y explicarle qué era la muerte, que su padre había muerto, y tener que hacer preguntas para asegurarme de que entendiera, fue una de las experiencias más traumáticas de mi formación de posgrado. Aún puedo imaginar vívidamente su rostro mientras le estábamos diciendo y las lágrimas rodando silenciosamente por su cara. No soy médico, pero fui rastreador de contactos al inicio de la pandemia. Mi trabajo consistía en llamar a las personas y informarles que habían dado positivo por COVID. Esto fue muy temprano, antes de la vacuna, cuando los hospitales estaban saturados y las personas estaban muriendo por miles cada día. Era realmente agotador emocionalmente y teníamos muy poco apoyo. La mayoría de los pacientes estaban aterrados y querían assurance de que todo iba a estar bien, algo que tratábamos de implorar lo mejor posible, pero en verdad no sabíamos nada. Muchos lloraban, algunos fallecían. Llamábamos para verificar cómo estaban y enviábamos una ambulancia si sus síntomas empeoraban. Así fue como nos enterábamos de que habían fallecido, generalmente por un familiar devastado que también estaba enfermo. Sin embargo, un rayo de esperanza fue la familia a la que ayudamos a escapar de una situación de abuso doméstico. Una mujer con varios niños pequeños que vivía con un novio violento. Ella dio positivo y cuando la llamamos para darle los resultados, nos dijo que tenía miedo y necesitaba ayuda. Pudimos enviar a la policía para escoltarla a ella y a sus hijos a un motel, pagado por el Estado debido a su estado de COVID, y conectarla con un trabajador social y presentar informes policiales. Fue una época brutal que creo que todos nosotros nos hemos forzado a olvidar colectivamente. No soy doctor, pero trabajé como enfermera en cuidados paliativos durante varios años. Una vez, un médico tuvo que decirle a una mujer que su esposo no sobreviviría la noche. Ella no lloró, no gritó, solo tomó una respiración profunda y dijo: ¿puedo quedarme con él hasta el final? Fue la calma más desgarradora que he presenciado. La forma en que algunas personas manejan el duelo, sin desmoronarse pero cargando con todo el peso, es algo que nunca olvidaré. No soy doctora, pero trabajé como enfermera de trabajo de parto y parto durante un tiempo. Una paciente llegó sangrando. Tenía 38 semanas de embarazo y se le recomendó una cesárea porque había preocupación de que su placenta se desprendiera, lo que ponía a su bebé en un alto riesgo de un mal desenlace. Ella se negó y quería ser inducida para entrar en trabajo de parto en su lugar. Después de horas y horas de monitoreo sobre cómo su bebé estaba tolerando el trabajo de parto, la frecuencia cardíaca se desplomó y no respondió a ninguna intervención. La llevamos al quirófano para una cesárea y recibí en mis brazos al bebé más hermoso y perfecto de parte de los doctores, excepto que no respiraba ni se movía. Lo llevé rápidamente a los neonatólogos que trabajaron en él mientras cerrábamos a la mamá. No teníamos idea, pero en realidad sí sabíamos, de lo que estaba ocurriendo con el bebé en la habitación contigua. Cerramos a la mamá y la llevamos de regreso a su habitación. El doctor entró y les dijo a ella, a su mamá y a su novio que, a pesar de sus esfuerzos, el bebé no lo logró. Ella ni siquiera reaccionó, solo su mamá llorando y su novio en lágrimas. No fue hasta que llevé al recién nacido a su habitación para que pasara un tiempo con él que ella se quebró. Me miró a su bebé y simplemente comenzó a balbucear la palabra mamá, una y otra vez, demasiado asustada para tomar a su bebé de mis brazos. Renuncié a ese trabajo 2 semanas después. Esto fue hace 3 años y aún puedo recordar su rostro, su voz y a ese hermoso bebé. Tengo varias que realmente se me quedan grabadas, así que optaré por la menos triste. Estaba en mi rotación de neurocirugía y tuvimos a una paciente que ingresó para una cirugía de 2 partes. Parte de su tronco encefálico se estaba herniando y bloqueando una porción de su médula espinal, lo que le causaba síntomas a lo largo de su cuerpo y náuseas, vómitos.
Esto había estado ocurriendo durante años, y estaba extremadamente emocionada de finalmente haber perdido suficiente peso para someterse a la cirugía. Toda su familia estaba allí para despedirla, pero la última en decirle adiós fue su enorme esposo, 2 metros de altura y fácilmente 158 kilos de músculo. Hubo mucho amor intercambiado en ese momento, y mucha esperanza. Comenzamos la ardua primera parte de la cirugía, que duró 14 horas y fue, en general, un éxito. Ella toleró bien el procedimiento, ya que estaba bajo anestesia y mantenida intubada debido al reciente trauma, planeando continuar la cirugía en 2 a 3 días después de que se recuperara un poco y su hinchazón disminuyera. Desafortunadamente, en algún momento dentro de las siguientes 24 horas, tuvo un aumento dramático en su presión intracraneal, y debido a una falta de comunicación por parte del personal de enfermería, no fue evaluada hasta la mañana, cuando ya había sufrido la muerte cerebral. Mi médico supervisor y yo realizamos la evaluación y confirmamos la muerte cerebral, y él me instruyó a reunir a su esposo y a alguien cercano a él para darles malas noticias. Después de llevarlo a una sala de consejería y explicarle lo que había sucedido, este gentil gigante procedió a lanzar una silla contra la pared. Esa cosa quedó incrustada a 2 metros de altura y estaba a mitad de camino hacia el otro lado. Luego se colapsó, gritando y sollozando. Me tomó otros 20 minutos convencerlo lentamente para que entrara a la habitación de su esposa, donde se arrodilló a su lado y lloró durante 4 horas. No dejó que nadie la tocara hasta la mañana siguiente, cuando finalmente se nos permitió desconectarla del ventilador. No creo que alguna vez olvide sus sollozos. Nunca olvidaré que me agradeció, aunque no sentía que lo mereciera. No soy doctor, pero trabajé en un hogar de ancianos y había una pareja que vivía allí, aunque en áreas separadas. La esposa tenía Alzheimer y por eso se quedaba en la unidad de Alzheimer, donde ninguno de los residentes podía salir sin un código. El esposo vivía en una habitación al final del pasillo de esa unidad. El esposo había estado tratando de obtener permiso para vivir en la unidad de Alzheimer con su esposa, pero no se lo estaban permitiendo, creo que por parte del hogar de ancianos. Un día, llegué y el esposo me pidió que lo ayudara a buscar a su esposa. Entré en la unidad de Alzheimer y a lo largo del edificio, pero no pude encontrarla. Finalmente le pregunté a alguien y me dijeron que había fallecido la noche anterior y que no podíamos decírselo al esposo porque la hija quería hacerlo. Tuve que regresar con el esposo, sabiendo esa información, y le dije que se quedara cerca de su habitación, sin explicación de por qué. Estuve a su lado cuando estaba en su scooter, hablando por teléfono con su hija. Apenas podía llegar a su habitación y tropezó un poco al entrar. Cerró la puerta, y tan pronto como se cerró, dejó escapar el llanto más desgarrador que he escuchado. El dolor de su llanto. Cada vez que he pensado en esto en los 20 años desde entonces, aún puedo sentir la vacuidad de ese momento y siempre lloro por ellos. Su familia no estaba allí para decírselo en persona, él no estuvo ahí para su esposa en sus últimos momentos. Solo se lo dijeron en el frío pasillo, por un par de extraños con batas, ni siquiera en la privacidad de su propia habitación. Nunca he dejado de enojarme por eso. Su esposa era un poco combativa y no muy lúcida, pero si mencionabas a su esposo y le decías que él pensaba que ella era la mujer más hermosa del mundo, su rostro siempre se iluminaba, como si él fuera la única cosa que conocía en el mundo. No pongas a tus familiares en hogares de ancianos. Pero si tienes que hacerlo, visítalos tanto como puedas, sin excusas. Debo dar noticias bastante malas con frecuencia. La mayoría de las personas saben que están por venir. En mi última semana de residencia, tuve que decirle a una madre que su hija iba a morir. Ella llegó hablando la noche anterior y había sido operada por un problema que ponía en peligro su vida, pero pensábamos que se recuperaría después. A mitad del día, sus signos vitales y análisis cayeron drásticamente y quedó claro que nuestros esfuerzos solo habían sido temporales, pero perdimos. Ella estaba intubada y se veía tranquila, pero era joven y tenía 2 hijos pequeños. Todos hemos visto esos gritos dramáticos en la televisión, golpear la mesa, suplicando a alguien que haga algo, llorando. Cuando es real, es mucho más difícil. Su madre lloraba en el suelo pidiéndome que le quitaran los órganos para salvar a su hija. No soy una persona emocional, pero ese día me destruyó. Fui al bar después con mi médico supervisor y no hablamos. Trato de no pensar en ello.
Trabajé en una oficina de medicina interna y tuve que decirle a un paciente que su prueba de VIH dio positivo. Le pedí a la asistente médica que me avisara tan pronto como él fuera recibido para su cita, para que no tuviera que esperar mucho tiempo en la sala de examen. Abrí la puerta y él sonrió y dijo: «Creo que sé lo que me vas a decir». Asentí con la cabeza y él extendió los brazos para recibir un abrazo. Lloró y nos abrazamos. Eso fue en 2016. Desde entonces, Meji retirado de la clínica. Se conectó conmigo en las redes sociales. Su carga viral es indetectable y tiene un nuevo trabajo que le encanta. Entregamos la noticia a una paciente mayor de que su cáncer de hígado no era operable y que no era elegible para radiación locorregional ni siquiera para quimioterapia paliativa debido a lo avanzada que estaba su función hepática. Simplemente no había más opciones. Su esposo estaba con ella en la sala cuando nuestro equipo entregó la noticia. Tan pronto como dijimos lo que teníamos que decir, ellos dos solo se tomaron de las manos, apoyaron sus cabezas el uno en el otro y empezaron a llorar. En ese momento, ni siquiera los veía a ellos, me vi a mí mismo y a mi esposa. Apenas logré contenerme en esa sala. Aún no sé cómo soporté el resto del día sin desmoronarme. Tan pronto como llegué a casa, mi esposa aún no estaba, pero quería verla con desesperación. Solo me senté y lloré durante un rato después de eso. No soy médico, pero trabajé como escribiente médico. Básicamente, entraba a las salas con el proveedor y escuchaba la historia. El hombre fue diagnosticado con cáncer muy severo a través de una tomografía por emisión de positrones, PET, ambulatoria y su oncólogo mediocre le dijo que fuera a urgencias, de modo que alguien más tuviera que darle la noticia para que él pudiera quedarse en casa. De todos modos, observé a este proveedor, que por lo demás era genial, tomar un descanso de 15 minutos después para ir a llorar porque el caballero dijo algo así como: «Estoy tan agradecido de que estuvieras aquí hoy para ayudarme y siento mucho que tuvieras que ser tú quien me diera esta noticia hoy». Alivio. Durante mi residencia en un servicio de cuidados paliativos, una paciente que sabía que su cáncer había regresado fue hospitalizada debido a complicaciones. Se consultó al equipo de cuidados paliativos para discutir los objetivos del tratamiento. El médico a cargo con quien estaba fue el primero en sentarse con ella y explicarle que estaba en su cuarto tipo de medicamentos de quimioterapia, incluso en el mejor de los casos como primera línea, los medicamentos que estaba recibiendo tenían un 30% de probabilidad de extender su supervivencia. Al oír eso, se sintió autorizada a no someterse a la miseria de la quimioterapia y, en su lugar, a enfocarse en el tiempo con su familia. Fue una visita muy emotiva, pero ella seguía agradeciendo al médico de cuidados paliativos por decirle claramente qué esperar. No era una noticia, sino que cuidé de un joven de 18 años que sufrió un accidente en motocicleta, diagnosticado como muerto cerebral en la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Los padres decidieron donar sus órganos. La madre pidió un retraso de 24 horas para que quienes quisieran despedirse pudieran verlo. Esa madre saludó, explicó y consoló a al menos 30 adolescentes y jóvenes adultos que vinieron a despedirse de su hijo. Fue lo más impresionante que he presenciado y aún me hace llorar casi 20 años después. Trabajo en pediatría. Me llamaron para una cesárea de emergencia porque la frecuencia cardíaca del bebé estaba bajando intermitentemente en el útero. El bebé nació en líquido amniótico verde, lo que significa que evacuó sus intestinos dentro del útero. Eso es un signo de estrés y generalmente complica bastante las cosas. Los primeros 10 minutos fueron caóticos, pero nada que no hubiera intentado antes. Pensé que habíamos logrado estabilizarla. Llevé al bebé a la unidad de neonatología, respirando por su cuenta, todo parecía estar bien. Entonces, durante el ingreso con la enfermera, el bebé de repente empeoró. Respiración dificultosa, pulso lento, saturación bajando como una roca. Después de unos minutos, el bebé fue intubado, pero simplemente no podíamos elevar la saturación. Se veía como una pequeña muñeca de cera. Pasamos 6 horas en esa habitación, haciendo todo lo que pudimos. Hice que mi especialista en neonatología se levantara en medio de la noche y se apresurara a ayudar. Hubo una partera llorando en la esquina durante un tiempo. Los padres eran inmigrantes. Hablaban solo un poco de nuestro idioma y un poco de inglés. Les di actualizaciones tan a menudo como pude.
Estaban tan asustados, no entendían lo que estaba sucediendo. Lloraban como animales heridos cuando les pregunté si querían que el bebé fuera bautizado, porque no sabíamos cómo iba a desarrollarse todo. Así que la bauticé. Lo que debería haber sido una hermosa niña, ahora era una muñequita cerosa llena de tubos y agujas. Primera vez para todo. 45 minutos después, ella estaba en un avión rumbo al centro de ECM o en nuestro país. No lo logró.